Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo están? Mi nombre es Francisco Rodríguez. Hoy vamos a tener una conferencia sobre actitudes de un guerrero. Y son actitudes de un guerrero encaminadas precisamente a los negocios. ¿Sí? Primero, pues, una felicitación porque están ustedes ya aquí. Quiere decir que ustedes quieren aprender habilidades con las cuales puedan manejar su vida, puedan manejar sus finanzas, etcétera, etcétera. Bueno, el día de hoy está con nosotros la licenciada Marian Velasco, para la cual pido un aplauso, por favor. Marian tiene un negocio en el que le da el tiempo para atender otras cosas. Entendamos como negocio no lo que tengamos nosotros que estar presentes para desarrollarlo. Ella, su negocio está sistematizado, por lo tanto se duplica muy rápidamente. Entonces María nos va a hablar precisamente de las actitudes, porque no se requiere ni tener conocimientos, ni tener cierta educación escolar para desarrollar los negocios, que es una de las cosas que nos han metido en la cabeza, ¿no? O sea, tú estudias en la universidad para que puedas desarrollar o que puedas emprender. Realmente el emprendimiento es otra cosa. El emprendimiento nace de aquí y de aquí. Iniciativa, actitud. Exacto. Exactamente. Entonces, los dejo con Marian Velasco. Mi nombre es Marian Velasco, como comentó Francisco Rodríguez. Yo en mis conferencias, yo siempre tengo dos reglas. La primera de ellas es, no crean ni una palabra de lo que digo. Porque obviamente la experiencia de las que les voy a platicar, ¿de quién es? Es mi experiencia, ¿cierto? Eso no la hace buena ni mala, ni correcta ni incorrecta, sino simplemente lo hace mi experiencia, ¿cierto? Entonces, por eso digo que pues obviamente, esta es información, pero es una información muy valiosa que ha cambiado la vida de miles y miles de personas. Y la segunda regla que tengo es, entonces les voy a pedir que participen conmigo. También las preguntas lo que hacen es enganchan la mente. Hacen que tu mente se relacione las cosas con otras. Uno de los secretos para ser un buen vendedor es hacerle preguntas a la persona. ¿Qué necesita? ¿Por qué quiere esto? Etcétera. Si llegas a venderle algo que a lo mejor ni siquiera necesita, no te lo va a comprar. Pero si le preguntas, es más fácil que sepas qué necesita, ¿cierto? Entonces, por eso es tan importante la participación. Hay una frase de los guerreros samurái que dicen que un guerrero es alguien que se conquista a sí mismo. Bueno, ¿qué van a aprender en esta conferencia? ¿Cómo pueden incrementar su ingreso muchas veces? Una de las cosas para tener éxito en la vida, en cualquier aspecto, porque no nada más estamos hablando de la parte económica, ¿estamos de acuerdo? El éxito en la vida tiene varias partes, ¿estamos de acuerdo? Está el área espiritual, el área familiar, el área económica, el área personal. Y pues el chiste de tener éxito es que todas esas áreas estén balanceadas, ¿no? O sea, hay personas, por ejemplo, que tienen muy buen estilo de vida, pero tienen úlceras de tanto estrés, pues tampoco está tan padre, ¿no? O tienen mucho dinero, pero pues no ven a su familia, ¿no? Entonces, pues no está bien así. Entonces, para crear una mentalidad de abundancia, tenemos que tener dos creencias. La primera es creer que la abundancia es factible. Abundancia en todo el sentido de la palabra, como acabo de mencionar. Hay una frase muy interesante que es, el éxito es una habilidad que se aprende. Bueno, cualquiera también puede tener éxito porque el éxito es una habilidad que se aprende. Y eso es muy buena noticia, pues hay que aprenderla, ¿cierto? Muy bien. Ahora, para aprender acerca del éxito, hay que entender una cosa. Y esto es algo que a mí me gusta mucho. Y voy a hacer una analogía. Y no vaya a pintar la pared, por eso me estoy fijando de dónde. ¿Alguien se imagina qué es eso? Bueno, una palmera está bien. Vamos a ponerle un árbol, con imaginación. ¿Pueden imaginarse qué es un árbol? Ok. ¿Y qué tienen normalmente los árboles? Frutos, exactamente. Una vez en una conferencia me dice una persona, ¡plátanos! Digo, oye, no parecen plátanos, que de menos que parecerían manzanas, pero plátanos no, ¿verdad? Muy bien. Entonces ahí están los frutos. Pero ¿qué pasa en la vida de cada uno de nosotros? Se puede decir que los frutos son los resultados que tenemos, ¿cierto? Los frutos son los resultados que tenemos en la vida, ¿cierto?
¿Qué hago? Es que no me lo puedo poner. Bueno, aquí la vamos a dejar tantito. Pero ¿qué pasa si a lo mejor dices, es que mis frutos pues no están tan jugosos como me gustaría que estén, ¿no? O no están tan grandes como me gustaría que estén. Es que tienes que hacer si quieres que tus frutos sean más grandes o más jugosos de lo que ya son. Entonces hay que trabajar con las ¿qué? Con las raíces. Y de ahí viene un concepto que dice que las raíces crean los frutos, o la parte que no se ve crea la parte que sí se ve, o el mundo interior crea el mundo exterior, exactamente. O sea, el conocimiento es total y absolutamente vital para mejorar nuestros frutos, ¿cierto? Y por eso el éxito es una habilidad que se aprende. Ahora, hablando un poquito más acerca de esto para entenderlo mejor, vamos a ponerlo aquí. Cada uno de nosotros en nuestras vidas tenemos 4 reinos. ¿Cuántos reinos? Exactamente. Es el reino de lo mental, el reino de lo emocional, el reino de lo espiritual y el reino de lo físico. Si ustedes se fijan, el reino mental, el emocional y el espiritual, todos son interiores, ¿estamos de acuerdo? Y estos son los que crean el mundo físico. Vamos a ver el reino de lo mental. En el reino de lo mental es, por ejemplo, no sé si les ha pasado que de repente tienen muchas cosas que hacer y tienes tantas cosas que hacer que ya sientes que no puedes hacer más. Entonces, uno de los secretos para empezar a mejorar el reino de lo mental es terminar cosas pendientes que tenemos. Lo que nosotros les recomendamos es que hagan una lista de todos los pendientes que tengan en la vida, en todas las áreas, todo, así, y empiecen a cerrarlos, o decidan si los quieren terminar o no. Ahora, ¿cómo las empiezas a cerrar? Haces una lista de todos tus pendientes y les vas a empezar a poner A, B o C. A son los urgentes. La B es para los que son importantes, justamente. Y la C es los que pueden esperar. Y dentro de los A, B o C, luego les vas a empezar a numerar 1, 2, 3, 4, o sea, en el orden en que los vayas a ir terminando. Una de los síntomas que provoca tener muchos pendientes en la vida es la fatiga. Cuando los empiezas a eliminar, empiezas a tener muchísima más vitalidad, te los prometo. Entonces, esta es una manera de arreglar el reino de lo mental. Otra de las cosas para que este reino empiece a tener mejores resultados es, hay que estar bien organizados. Vamos entonces al siguiente reino. ¿Cómo se llama? Muy bien, el espiritual. Este reino no lo voy a llamar en este momento el reino como de Dios, porque pues unos creen en Dios, otros no, otros creen en Alá, otros creen en Buda, yo qué sé, ¿no? Pero vamos a ponerle el reino de los valores. ¿Por qué? Los valores entran dentro del reino espiritual. Para tener éxito tenemos que tener buenos valores. Y el otro es el reino, ¿cuál era este? El reino emocional. Este reino es muy interesante, porque obviamente una de las cosas para tener éxito es vivir en el presente. Y muchas veces nos atoramos en cosas del pasado. ¿Les ha pasado eso? No necesariamente tienes que olvidar, pero sí necesariamente tienes que perdonar. Exactamente. Y bueno, obviamente el reino de lo físico, entendemos qué es, ¿no? O sea, todos los resultados que tenemos ahorita en todas las áreas. Por eso se dice que de estos 3 depende este. ¿Qué tal si eres una persona que tiene pues, su vida organizada, que no tienes muchos pendientes, que estás bien en el área emocional, eres íntegro, con muchos valores? ¿Tú crees que te va a ir bien en la vida? Claro, vas a tener tienes más posibilidades de que tengas mejores resultados, ¿estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, vamos a entrar a lo siguiente, que esto también es muy interesante, que es el proceso de manifestación. Esto es lo que hace que cualquier cosa en la vida ocurra. Así se manifiesta cualquier cosa. Entonces vamos a ir de atrás para adelante. Voy a empezar con el azul. Y voy a poner la R de resultados. ¿La R es de qué? Exactamente. Muy bien. Los resultados, pues obviamente son las cosas, como dije, que tenemos en este momento. Y pueden ser buenos o... Exactamente, puedes tener buenos resultados o no tan buenos o malos resultados. Pero ¿de qué dependen los resultados?
Ok. Después del comportamiento todavía viene una cosa que son las acciones, ¿no? Obviamente para tener resultados hay que hacer cosas. Ahora, esas acciones también pueden ser buenas o malas, exactamente. Empezamos a hacer acciones, ya sean buenas o malas. ¿Pero de qué dependen las acciones? O sea, ¿qué hace que nosotros realmente hagamos las acciones? Exactamente, las emociones. Vamos a llamar aquí los sentimientos, ¿ok? O las emociones. Por ejemplo, y las emociones pueden ser también buenas o malas, exactamente. No hay experiencias buenas ni experiencias malas, solamente hay experiencias de aprendizaje. Pero cuando tú te arrepientes de algo en el sentido malo, o sea, una cosa es decir, sí, no debí haberlo hecho, pero como hacerte consciente de algo. Pero el arrepentimiento es esa sensación de fracaso, pues. Ándale, lamentación. Vamos a cambiarla por eso. Gracias. Entonces, obviamente, si los sentimientos que tenemos son de estos, ¿qué van a pasar con las acciones? De los de abajo van a ser malas, exactamente. Y entonces los resultados van a ser malos. Pero si usamos estos sentimientos, ¿cómo van a ser nuestras acciones? Buenas. Y entonces nuestros resultados van a ser buenos. Muy bien. Pero todavía antes de los sentimientos, ¿hay algo más? Que son los pensamientos. Los pensamientos. Los pensamientos son lo que te llevan a los, que te llevan a las, que te llevan a los. Exacto. Y los pensamientos también pueden ser buenos o malos. Entonces, de los pensamientos se basa todo esto. Pero todavía antes de los pensamientos, hay una cosa antes que es la que hace que tengamos ciertos pensamientos. Y es la programación. La programación es la que lleva los, eso que lleva las, que te dan los. Entonces, este es el proceso de manifestación. Ahora, ¿qué es la programación? Son todas las cosas que hemos escuchado, visto o vivido a lo largo de nuestra vida. Entonces, si no cambiamos la programación, nunca vamos a poder tener los resultados correctos, porque es con lo que hemos nacido, crecido, y es lo que hemos vivido toda la vida. ¿Me explico? ¿Sí me doy a entender? Ok. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Cambiar la programación. Cambiar la parte mental, que es lo que vimos, la parte interior, ¿cierto? Pero ¿cómo se cambia la programación? Con capacitación, ¿cierto? Cuanto más empieces a escuchar cosas diferentes a lo que has vivido, pues obviamente tu mente empieza a cambiar, empieza a crear diferentes, se llaman circuitos neuronales, porque empiezas a ver que hay cosas diferentes. De algunos archivos con los que la gente rica actúa, que las personas de clase media y pobres no hacen. Y en ningún momento pretendo degradar a las personas pobres, ¿eh? O sea, simplemente lo que digo es, son más ricas las ricas y las pobres son más pobres, y ya, ¿no? No es que sean mejores o peores, pues. Pero hablando en cuanto a esto, es, por ejemplo, les voy a decir, la gente rica piensa, yo creo mi vida. La gente pobre piensa, la vida es algo que me sucede. ¿Creen que haya diferencia en esas dos formas de pensar? Claro. Y estamos muy acostumbrados a no tomar responsabilidad de las cosas que nos pasan. Le echamos la culpa a todo el mundo, ¿verdad? Al gobierno, a los militares que taparon aquí, al tráfico, ¿de quién depende tener éxito o no? De uno mismo. Ahora hay factores externos, yo lo puedo entender, pero a pesar de todo, y ahorita lo van a ver con las actitudes del guerrero, uno puede tener éxito a pesar de lo que sea. Pero uno tiene que tomar responsabilidad y dejar de culpar a otros por su situación. Cuando tú empiezas a dejar de culpar a la gente, tú te empiezas a ser más poderoso. Porque si le echas la culpa a alguien, ¿a quién le estás dando el poder? A esa persona, exactamente, a alguien más. Cuando en lugar de decir, sabes que yo soy el que puede lograr las cosas, yo soy el que puedo cambiar mi futuro, eso es darte poder a ti mismo. ¿Suena lógico? Y así es como piensa la gente rica. Otro de los archivos de riqueza que usan los ricos. La gente rica juega el juego del dinero para ganar. La gente pobre juega el juego del dinero para no perder. Ahora sí vamos a empezar a lo que son las actitudes del guerrero, que a mí me gusta muchísimo.
Y en un ratito les voy a pedir que hagamos una cosa que se llaman declaraciones. Las declaraciones son simplemente una sentencia positiva que haces con énfasis y en voz alta. ¿En voz qué? Exactamente. Lo que hacen las declaraciones es generan, o sea, todo en esta vida es energía. ¿Es qué? Exactamente. Exactamente, los decretos, exactamente. La energía viaja así, en frecuencias, ¿no? Entonces nosotros tenemos que empezar a tener frecuencias positivas en nuestra vida porque es la energía que vamos a crear. Entonces, cuando nosotros decimos algo positivo, todas nuestras células reciben esa frecuencia y empiezan a suceder cosas interesantes en nuestra vida. Entonces, ¿están de acuerdo en hacer las declaraciones conmigo cuando yo les diga? Súper. Entonces, bueno, les repito la definición de los guerreros samurái de lo que es un guerrero. Un guerrero es alguien que se conquista a sí mismo. ¿Se acuerdan? Muy bien. Entonces, les voy a dar las actitudes de un guerrero. ¿Cómo tenemos que actuar de ahora en adelante en cualquier área de la vida si realmente queremos ser alguien que se conquista a sí mismo y tener resultados maravillosos? Obviamente de cada uno depende hacerlo o no hacerlo, ¿no? La primera actitud de un guerrero es un guerrero actúa a pesar del miedo. No sé si se acuerdan de los guerreros antiguos, ¿no? Que eran los que obviamente defendían al pueblo y todo eso. ¿Ustedes creen que tenían miedo? Sí, por supuesto. O sea, ver un enemigo venir con armas en contra de ellos, pues claro que te genera miedo, ¿no? Pero no salían corriendo porque pues estaba su familia de por medio y demás. Entonces, muchas veces en la vida van a haber cosas que nos van a causar miedo y no está mal tener miedo, pero el chiste es controlarlo y actuar a pesar de él. Porque lo único que cubre el miedo es la acción, ¿cierto? Entonces, cuando actúas, el miedo se empieza a ir. Entonces, pero tenemos que actuar. Ahora, obviamente cuando pasa una situación que te da miedo, entra la vocecita de la que les hablé al principio. No, no hagas, es que si te matan y si te va mal y bla, y bla, y bla. Entonces, eso hace que te vayas para atrás y dejes de actuar. Entonces, hay que actuar a pesar del miedo. Ahora, les voy a dar un dato que dice justamente Robert Kiyosaki. Para que tengan un poquito más de idea de él, él ha escrito muchos libros y todos son bestsellers a nivel internacional. Él fue la primera persona que que escribió acerca de inteligencia financiera. O sea, su libro Padre Rico, Padre Pobre es el primer libro de inteligencia financiera que se escribió a nivel mundial. O sea, es sumamente famoso y es sumamente inteligente. Y él dice que tu zona de confort equivale a tu zona de ingresos. La zona de confort es la zona en la que estamos cómodos todos, ¿no? O sea, ahorita les voy a dar un ejemplo de la zona de confort. La zona de confort equivale a tu zona de dinero, a tu zona de felicidad. Entonces, si quieres más dinero, más ingresos y más felicidad, tienes que salir de tu zona de confort. ¿Da miedo salir de tu zona de confort? Pero por supuesto que sí, sí da miedo. Pero pues tienes que salir si quieres más en la vida. Entonces, ese es el chiste de la vida, salir de la zona de confort para entonces crecer. Y obviamente, cuando cambias de zona, empiezas a tener más cosas en la vida. Y eso es lo interesante. Porque cuando logras salir de la zona de confort, esa es la de miedo, hay muchas recompensas. Entonces, pues estás muy contento, te da más ingresos y después esa se vuelve a convertir en una nueva zona de confort. ¿Quieres más? Vuelve a salir de ella. ¿Sí me doy a entender? Entonces, segunda actitud de un guerrero. Un guerrero está dispuesto a hacer lo que sea necesario. De hecho, hay una frase que dice, haz lo que la mayoría no hace y vas a tener lo que la mayoría no tiene. Muy buena, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa hacer lo que sea necesario? No es lo que te guste, lo que se te antoje, lo que sea fácil, no, lo que sea necesario. ¿Sí me explico? O sea, por ejemplo, es como hay una batalla, ¿no? Entonces, el plan que hicieron para vencer al enemigo no funcionó. Entonces dice el guerrero, no, pues ándale, ya mátame. Pues ya no sirvió lo que hice. ¿Ustedes creen que va a ser de esa manera, va a actuar un guerrero? Claro que no, hace un plan B y un plan C y un plan D y lo que sea necesario para ganar la batalla, ¿estamos de acuerdo? No se va a dejar morir así como así. Entonces hay que hacer lo que sea necesario para lograr las cosas en la vida. Entonces, pues busca lo que sea necesario, atajos, otras formas, siempre hay otras formas de sacar las cosas. Pero entonces tenemos que realmente hacer lo necesario, no lo posible, ¿me explico? Si empezamos a pensar de esa manera, de verdad, los resultados en su vida van a ser muy diferentes, pensando en hacer lo necesario. ¿Suena lógico? La siguiente actitud del guerrero, un guerrero está dispuesto a hacer todo
al 100%. No al 99, ni al 50, ni al 45, ¿verdad que sí? O sea, 100%. Porque en esta vida todo funciona si lo haces al 100%. Un guerrero está dispuesto a hacer todo al 100%. Está dispuesto a hacerlo con profesionalismo y calidad. Siguiente actitud del guerrero. Un guerrero está dispuesto a hacer lo que sea difícil. Entonces, ese es un punto súper importante, porque obviamente no todo en la vida es facilísimo, ¿verdad que sí? ¿Verdad que no? O sea, ahí van a haber momentos de dificultad, claro. Pero entonces, ay, no, qué difícil, ya no lo voy a hacer, ¿no? Y sale corriendo el guerrero, ay, qué difícil, son muchos contra mí, ¿no? No, un guerrero actúa a pesar de eso, a pesar de que las cosas sean difíciles. Un guerrero actúa a pesar de su estado de ánimo, a pesar de que tengas flojera, a pesar de que no tengas ganas, a pesar de que ese día estés deprimido, un guerrero actúa a pesar de su estado de ánimo. Y cuando empiezas a actuar, obviamente, empiezas a sentir todos estos sentimientos. Y entonces las cosas empiezan a cambiar. Siguiente actitud de un guerrero. Un guerrero es más grande que cualquier obstáculo. Cuando tú crees que puedes pasar a través de todo en la vida, las cosas se empiezan a poner mucho más fáciles. Ahora, una de las maneras en que podemos hacer que los obstáculos sean más chiquitos es convirtiéndonos en mejores personas nosotros. Y les voy a dar un ejemplo. Ya casi no tengo espacio, pero vamos a suponer que aquí estás tú, ¿ok? Y aquí está un problema u obstáculo, ¿no? Entonces tú eres una persona de nivel 2 en cuanto a capacitación, en cuanto a actitud, en cuanto a pensamientos, ¿no? Y te topas con un problema de nivel 5. ¿Qué va a pasar? Un problemón, ¿no? Te cuesta trabajo, sí, y muchos se dan por vencido. ¿Por qué? Porque sí, o sea, parece que está muy alto, ¿no? Pero vamos a suponer que entonces te conviertes en una persona de nivel 8. ¿Cómo ves un problema de nivel 5? Hay como una situacioncita, ¿no? ¿Verdad que sí? Pero ¿qué tal si te conviertes en una persona de nivel 10? Obviamente va a ser mucho más fácil para ti resolver problemas. ¿Estamos de acuerdo? Pero todo depende de en quién te conviertes. Porque hay una frase que dice que lo mejor de ti te ha llevado a estar en donde estás en este momento. Si quieres estar mejor, tienes que ser un mejor tú. ¿Por qué? Porque las cosas las vas a empezar a manejar diferente y eso es muy bueno. Entonces, pero un punto importante es que realmente creas que eres más grande que cualquier obstáculo. Un guerrero tiene éxito a pesar de lo que sea. A pesar de lo que sea. Llámese, o sea, lo que sea. ¿Sí me explico? Un guerrero nunca se da por vencido. En la vida, obviamente, van a haber algo que le podemos llamar fracaso de alguna manera, ¿no? Y mucha gente cree que ya no lo lograste, ya fracasaste, ya no puedes lograr nada. No. El fracaso es una oportunidad para mejorar, para ver en qué puedes cambiar las cosas y cómo puedes hacer que sí suceda, ¿me explico? Pero si te das por vencido a la primera, pues ya no vas a tener éxito nunca, ¿verdad? O sea, si decides hacer las cosas, por lo menos tienes una probabilidad de que funcionen, ¿cierto? Si decides no hacerlas, ¿cuántas probabilidades tienes? 0, ninguna, exactamente. Entonces, un guerrero piensa de esa manera. Dice, yo nunca me doy por vencido. Un guerrero siempre cumple su palabra. Una de las razones por las cuales los países orientales son tan exitosos en todo lo que hacen, es porque para ellos el honor, o sea, el cumplir con su palabra es más importante que cualquier cosa. O sea, antes muertos que no cumplir con su palabra, ¿estamos de acuerdo? Y eso es lo que culmina, lo que hace que un guerrero se convierta en guerrero. Que si tú dices, voy por eso, vas por eso. Y tienes que hacerlo, o sea, porque diste tu palabra. Es lo que es el honor, ¿sí me explico? Entonces, eso es lo que yo quiero que se lleven el día de hoy. Entonces, estas son las 8 actitudes, bueno, y la 9ª, ¿no? Que es la que cierra, para convertirnos en un guerrero. Y les juro que si empiezan a aplicar esto en su vida va a cambiar rotundamente. Van a conseguir más cosas, van a ser mucho más felices, van a ayudar a mucha gente en el camino, porque si actuamos en la vida como guerreros, como les decía hace rato, vas a empezar a influenciar, porque la gente te va a empezar a ver diferente. Y eso es algo muy bueno, o sea, quizás te digan loco de repente, ¿no? Pero al final te van a respetar muchísimo. Porque uno respeta a quien hace cosas diferentes, obviamente positivas, ¿estamos de acuerdo? Entonces, apliquen estas 8 cosas en la vida y logren cualquier cosa que se proponga. Porque de eso se trata, ¿no?